porque hoy vamos a hacer una inmersión profunda en un escenario que, a ver, parece de ciencia ficción política, pero está planteado con una rigurosidad impresionante. Exacto. El material fuente de hoy es el libro que salió este año, en 2026, que se llama Malvinas, preparando a la Argentina para el día después. De Federico Chenón. Y a ver, quiero establecer las reglas del juego desde el segundo cero para quienes nos escuchan. Me parece fundamental. La misión de este análisis no es debatir el pasado. O sea, no vamos a juzgar quién tiene la razón histórica, jurídica o moral en esta disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido. Claro, mantenemos una postura de neutralidad absoluta frente al conflicto original. Exacto. Nuestro objetivo acá es explorar el fascinante escenario hipotético y logístico que plantea el autor. O sea, ¿qué pasaría en la práctica el día después de que se alcance un acuerdo pacífico de transferencia de soberanía? Y el valor de este texto es precisamente ese. Funciona como un experimento mental súper riguroso. Nos obliga a preguntarnos cómo se gobierna un archipiélago que operó bajo un sistema británico por casi 2 siglos. Tal cual. Porque, a ver, imaginemos una mañana fría, súper ventosa. El clima en las islas es exactamente el de siempre. Sí, el de todos los días. Las calles están intactas, los vecinos son los mismos, las rutinas, o sea, el idioma inglés en el que se piensa y se habla sigue ahí, operando como cualquier otro martes. Pero hay un detalle. Un detalle enorme. Al mirar por la ventana hacia el edificio gubernamental, la bandera que ondea en el mástil es otra. Las placas tectónicas de la geopolítica se movieron de la noche a la mañana. Es un escenario de proporciones monumentales. Porque habitualmente, cuando la atención pública se centra en estas resoluciones internacionales, nos quedamos con la foto. Claro, el momento de la firma del tratado. Exacto. Vemos las ceremonias oficiales en capitales lejanas, los documentos, los diplomáticos dándose la mano, y el análisis casi siempre termina ahí. Cuando en realidad ahí recién empieza lo difícil. Ni hablar. La verdadera maquinaria del Estado, el desafío real de la administración pública, arranca en el minuto siguiente a esa foto. El famoso día 1. Y, a ver, vamos a desempacar esto. Porque antes de hablar de leyes, de la ONU o de economía, hay un factor humano ineludible en ese día 1. Totalmente. Estamos hablando de unas 3.000 personas. 3.000 habitantes en las islas, personas de carne y hueso que están identificadas en su inmensa mayoría con una herencia británica. Y el libro describe una mezcla de emociones fuertísima para ese primer día. Claro, hay una colisión de sentimientos. Por un lado, Shannon describe un miedo tangible, una desconfianza lógica a perder el idioma inglés, a perder sus pubs, su sistema educativo. Su estilo de vida, básicamente. Exacto. Pero por otro lado, el autor también documenta que en las generaciones más jóvenes hay una cautelosa esperanza. ¿En serio? ¿Esperanza sobre qué? Sobre las nuevas oportunidades económicas. O sea, una posible integración real con Sudamérica, mejor conectividad, vuelos, internet de alta velocidad. Claro, dejar de estar tan aislados. Tal cual. Y la respuesta inicial del nuevo gobierno frente a esta colisión emocional es la primera gran prueba de fuego. Me imagino. El libro advierte que la peor estrategia, el error más grave, sería un desembarco burocrático agresivo. Llegar a imponer reglas. Exacto. Por eso, el mecanismo que sugiere Chenone es crear de inmediato una comisión de transición. Pero ojo, no una comisión solo de funcionarios enviados desde el continente. Ah, un organismo mixto, digamos. Un organismo híbrido que incluya a los propios líderes comunitarios locales desde la hora cero. La orden es clara: escuchar y mantener los servicios básicos como están. A ver, te planteo una analogía para visualizar esta tensión en las calles. Imaginemos una fusión corporativa gigantesca. A ver. La empresa compradora entra el primer día, hace una presentación en PowerPoint deslumbrante y promete que la cultura de la oficina no va a cambiar. Sí, el clásico, acá no pasa nada. Exacto. Pero los empleados locales están aterrorizados. Saben que los sistemas informáticos son distintos, las políticas son diferentes, y temen ser absorbidos hasta perder su identidad por completo. Es una excelente analogía. Y acá hago de abogado del diablo. ¿Cómo puede un gobierno prometer de manera realista mantener intacta una cultura británica mientras busca afirmar una soberanía nacional que fue su gran anhelo histórico? O sea, suena una promesa que la propia política interna va a hacer explotar por los aires. Bueno, lo fascinante aquí es cómo el autor resuelve ese dilema.
La respuesta técnica es hacer una separación quirúrgica entre el simbolismo patriótico y la administración civil pragmática. O sea, separar la bandera del funcionamiento del hospital. Tal cual, la legitimidad en el siglo XXI no se gana borrando la identidad de una población. Se gana asegurando que el hospital funcione mejor que ayer. Que las escuelas abran con los mismos maestros. Exacto, que la recolección de basura pase a horario. Si un gobierno protege los derechos lingüísticos en los tribunales y en las escuelas, demuestra madurez institucional. El libro es tajante en esto. Imponer cambios abruptos generaría una resistencia civil inmediata. Y claro, destruiría cualquier puente de confianza. Pero a ver, esa resistencia civil de la que hablas no nace de la nada. No, claro que no. Hay heridas muy profundas. Para comprender esta desconfianza y el duelo diplomático, tenemos que revisar un poco las cicatrices del pasado. El texto hace un repaso neutral, pero es duro. Sí, es un contexto histórico denso. Menciona los primeros asentamientos de franceses, españoles y británicos. Luego detalla la expulsión de la guarnición argentina en 1833. Por las fuerzas navales británicas, exacto. Y, de manera ineludible, llega a la fractura del 82. Un conflicto bélico traumático que dejó más de 600 caídos argentinos y 255 británicos. Es que hay familias de ambos lados que perdieron hijos. Y esas heridas del 82 son el verdadero motor de las doctrinas diplomáticas que chocan hoy en día. Claro, el laberinto legal de la ONU. Exacto. Por un lado, el Reino Unido ha blindado su posición enfocándose en el principio de la autodeterminación de los pueblos. Y ahí entran los referéndums locales, ¿no? Tal cual, los usan para demostrar el deseo de los isleños de mantener el estatus británico. Pero del otro lado, Argentina ancla su postura en el principio de integridad territorial. Denunciando el colonialismo. Exactamente. Argumentan que es un enclave colonial y es una postura que tiene mucho apoyo en bloques regionales como el Mercosur o la UNASUR. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque, teniendo en cuenta estas heridas abiertas y estas posturas de la ONU que parecen dos trenes a punto de chocar de frente, el libro propone el concepto de reconciliación. Y justicia restaurativa, sí. Pero a ver, te presiono un poco con esto. La justicia restaurativa suena hermoso en un seminario universitario. Pero llevar eso al terreno, con veteranos de guerra de por medio, ¿no peca el libro de ser demasiado ingenuo o utópico? Conectamos esto con el panorama general, te das cuenta de que no es ingenuidad. El autor no ignora el dolor. La justicia restaurativa acá no significa sentar a las partes a pedir disculpas abstractas. Entonces, ¿cómo se materializa? A través del pragmatismo puro aplicado a problemas compartidos. Shenon sugiere que el éxito diplomático depende de proyectos conjuntos técnicos. Por ejemplo, misiones científicas bilaterales. Ah, interesante. Imagínate biólogos argentinos y de las islas trabajando en el mismo buque, monitoreando la migración de la fauna o los efectos del cambio climático. Claro, no les pides que olviden el conflicto, les pides que colaboren en salvar el ecosistema. Exacto. Un ecosistema que no reconoce fronteras. Ese tipo de trabajo técnico y cívico es el puente que, poco a poco, transforma una mentalidad de trinchera militar en una de cooperación científica. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel global. Porque más allá de las emociones y la historia, hay razones muy tangibles de por qué esta región atrae la mirada de todo el planeta. El famoso tesoro del Atlántico Sur. Exacto. El libro desglosa una importancia económica y militar brutal. Estamos hablando de zonas marítimas increíblemente ricas en pesca. Licencias multimillonarias de merluza negra, de cangrejo, calamar. Y ni hablar de los indicios geológicos de hidrocarburos submarinos, petróleo y gas bajo el lecho oceánico. Y a eso súmale la ubicación estratégica. Claro, el control de las rutas marítimas que van del Canal de Panamá al Cabo de Hornos. Y la proximidad a la Antártida. Es como un tablero de ajedrez gigante. Las casillas están hechas de recursos naturales invaluables y tenés a todas las superpotencias sentadas alrededor de la mesa esperando su turno para mover una pieza. Tal cual. Tenés los intereses de Estados Unidos con la libre navegación, tenés a China con su enorme huella de infraestructura en Sudamérica y también están Rusia y la Unión Europea observando. Y acá te tiro otra pregunta crítica. Si Argentina asume el control de este tablero, ¿cómo evita que las islas se conviertan en un simple botín de guerra económico? Es el gran riesgo. O sea,
¿Cómo evita ser un peón más en la guerra comercial entre potencias extractivistas? Bueno, el mecanismo de defensa que plantea Giannone es brillante. La respuesta es la adherencia obsesiva y estricta a los tratados internacionales, Por ejemplo, particularmente la CONVEMAR, que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. pero a ver, firmar un papel en la ONU no detiene mágicamente a una flota pesquera extranjera gigante. No por sí solo, pero la clave está en usar la diplomacia ambiental como escudo. El libro propone crear políticas de sustentabilidad rigurosas. O sea, el nuevo gobierno declararía vastas áreas del océano como santuarios de vida marina. Ah, áreas protegidas. Exactamente, priorizando ese ecosistema frágil por encima de la extracción rápida petrolera o pesquera. Al hacer esto, si una potencia extranjera presiona para obtener concesiones masivas, ya no está presionando solo a un estado sudamericano. Está violando un tratado internacional de conservación ambiental. Exacto. Utilizas el escrutinio de la comunidad internacional a tu favor. Te atas las manos voluntariamente con reglas ecológicas estrictas para neutralizar la presión externa. Es una jugada de burocracia internacional tremenda. Usar el ecologismo para frenar a los imperios comerciales. Es el pragmatismo llevado al máximo nivel. Claro, todo esto requiere una capacidad administrativa impecable, lo que nos mete de lleno en la sección final del libro, el laberinto de la gobernanza y la transición económica. Que es donde la mayoría de las transiciones fracasan. Tal cual, porque tener una estrategia en la ONU es muy lindo, pero alguien tiene que cobrar los impuestos y pavimentar las calles. Sí, el día a día de la gente. Y el autor advierte sobre los errores fatales que el Estado debe evitar, especialmente intentar imponer un modelo centralizado dictado a miles de kilómetros de distancia. Eso sería catastrófico. Por eso la propuesta de gobernanza que detalla el libro es crear un territorio administrativo especial. ¿Y eso cómo funciona en la práctica? Bueno, eso muy parecido al nivel de autonomía que tiene Puerto Rico o al de las comunidades autónomas en España. En este modelo, el gobierno nacional central manejaría la defensa militar y las relaciones exteriores. La macroeconomía, las fronteras. Exacto. Pero a nivel insular, habría una autonomía casi total en temas de cultura, educación y régimen impositivo local. Y acá el libro detalla unas necesidades de infraestructura que son clave para que esto funcione. Habla de desarrollar cables submarinos para Internet de alta velocidad. Importantísimo para retener a los jóvenes que no tengan que emigrar. Claro. Y una transición agresiva hacia energías renovables, aprovechando los vientos y las mareas del sur, para diversificar la economía hacia el ecoturismo y no depender solo de vender licencias de pesca. Y hay un punto sobre la seguridad que altera toda la ecuación. El libro propone desmilitarizar la zona. Desmilitarizar por completo. Transformar esa presencia militar pesada en algo mucho más parecido a una fuerza de guardacostas de alta tecnología. Con un enfoque en búsqueda, rescate y protección ambiental. Exactamente. No una fuerza de disuasión bélica. Pero a ver, te planteo un dilema de política interna acá. Le estás pidiendo a un Estado que históricamente reclamó este territorio con fervor nacionalista, que asuma la soberanía pero que inmediatamente ceda el control local, que no imponga su idioma y que retire sus fuerzas de combate. Es un sapo difícil de tragar para la política tradicional, sí. ¿No se corre el riesgo de que los sectores más nacionalistas en el continente lo vean como una soberanía débil? ¿Una claudicación disfrazada? Esto plantea una pregunta importante sobre qué es la soberanía hoy en día. Giannone argumenta que la soberanía moderna ya no significa microgestión ni control absoluto sobre cada detalle de la vida civil. No es imponer la misma currícula escolar en todos lados. Tal cual. Delegar poder a nivel local y permitir un pluralismo legal demuestra una madurez institucional enorme. La flexibilidad es de hecho la mayor demostración de un Estado verdaderamente fuerte y seguro de sí mismo. Es un cambio de paradigma total. Absolutamente. Acomodar la diversidad te da una legitimidad que ningún ejército te puede garantizar. Y esto me parece un punto de inflexión perfecto para conectar con nuestra audiencia. O sea, hacer una reflexión final sobre por qué todo este análisis tan técnico nos importa a nosotros independientemente de cuánto sepamos de geopolítica. Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué nos importa este ejercicio mental? Porque esta inmersión profunda demuestra que resolver conflictos territoriales históricos no se trata solo de bajar una bandera y subir otra en un mástil. Es un ejercicio monumental de empatía humana. Y de diseño legal y respeto ambiental.
Exacto. Muestra cómo la planificación pragmática y el pensamiento crítico pueden prevenir verdaderos desastres civiles en escenarios de alta tensión. Totalmente, porque prepararse para el día después implica entender que hay miles de familias reales en el medio de estos debates diplomáticos. Y para cerrar, me quiero quedar con un pensamiento provocativo. Una idea que fuimos construyendo a partir del material, aunque no se discute con estas palabras exactas en el texto. A ver, te escucho. El libro subraya muchísimo la fragilidad ecológica y la urgencia de retener a la juventud en las islas. Entonces, ¿qué pasaría si el verdadero legado de todo este escenario hipotético no fuera el triunfo político de una nación sobre otra, ¿Sino qué? sino la transformación de este remoto archipiélago en el primer hub ecológico y bilingüe 100% sustentable del planeta? ¡Wow! Un laboratorio viviente a escala real. Tal cual. Un lugar donde la ciencia climática y la conservación ambiental unan verdaderamente a Sudamérica y Europa. Demostrando que el gran desafío del futuro de la humanidad no está en disputar a quién le pertenece la Tierra. Sino en aprender a salvarla trabajando en conjunto. Exactamente. Dejamos esa idea resonando para la reflexión de quienes nos escuchan. Hasta la próxima inmersión profunda.